Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 14 del mes de marzo del año 2023. Señores, la República Dominicana sigue siendo el país donde mayor tasa de muertes se registran por cada 100,000 habitantes a consecuencia de accidentes de tránsito, con 63.27. Es lamentable que nosotros estemos ubicados en ese ranking y sobre todo es el único que aparece de América Latina en el ranking de todos los países del mundo donde ocurren mayor accidentes de tránsito. Entonces, es lamentable que nosotros, cuando vayamos a hablar de esa materia, un país con ciertos niveles de modernismo, estamos por encima de Zimbabue, de esos países africanos como son Zimbabue, Malawi, Eritrea. Eso es, señores, algo muy lamentable, y sobre todo si nosotros tomamos en consideración que por ahí se acerca el DR Casta. Y eso como consecuencia va a traer un flujo masivo de vehículos. Y la verdad es que la educación en el tránsito es algo que debe comenzar desde las escuelas. Entre los primeros pasos que debe dar un niño. Entonces, aquí hemos querido organizar nuestro tránsito, que es algo que uno agradece, pero también hay que tomar en consideración que las autoridades deben de desarrollar política de orientación y mayor señalización. Miren, ustedes se van a cualquier país del mundo y ustedes pueden caminarlo sin ningún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque ahí hay carteles donde le indican a todos los lugares donde usted va a ir. O usted coge un mapa y no tiene dificultad. Pero aquí no. Aquí usted se encuentra con algunas intersecciones y no sabe de manera exacta. Mire, San Cristóbal, por ejemplo, uno de esos lugares, para ponerle de referencia, donde usted va y la forma de la contornación de los dibujos que le dan para usted escoger las diferentes vías son escasas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con ese DR Casta cuando empiecen a entrar vehículos aquí? Porque la verdad es que eso viene zumbando. Y es un tema que tiene con ciertos nerviosismos a los productores de arroz, sobre todo. Y mucha gente, porque se le quiere dar un tinte político a todo, dice: ¿en qué gobierno fue que se firmó el DR Casta? Como si eso importara mucho. Eso se firmó en el gobierno de Hipólito Mejía. Y en el momento que se firmó ese tratado de libre comercio, la República Dominicana celebró. ¿Por qué celebró la República Dominicana? Porque los tratados de libre comercio le llevan desarrollo a las poblaciones.
Ahora, ¿qué debimos haber hecho nosotros a lo largo de todos esos años? Prepararnos para que cuando llegue la hora, entonces nosotros poder entrar con todo el pie y nosotros poder competir de tú a tú con los otros países. Pero ¿qué ha sucedido con eso? Igual que como reza la Santa Escritura, aquí nosotros siempre vivimos hablando de la llegada del Señor. Nosotros vemos mucha descomposición en las calles, inclusive nosotros estamos viendo que últimamente se ha desatado en un grupo de escuela la alarma de muchos niños que dicen, que le salió el diablo. Y la pregunta que hacen la gente cristiana, Jesús viene y si Él llegara ahora, ¿usted está preparado? No, nosotros no nos preparamos para el DR Casta. No hicimos nada. Entonces, tenemos un sector bastante sentido que es el de los productores de arroz. Y básicamente hemos querido ir postergando el tratado, tirarle la toalla para garantizar la protección de ese sector, porque no podemos darnos el lujo de destruir la producción nacional, porque después, ante cualquier eventualidad, entonces nosotros quedamos al desnudo. Y si ustedes me piden un ejemplo, yo le doy el de Venezuela. Señores, Venezuela tuvo una época hegemónica muy buena, en donde los ciudadanos venezolanos eran distinguidos ante el mundo por la capacidad que tenían para manejar dinero. Había abundancia y se creó una casta llamada los Chicago Boys, que iban a esa ciudad, se sentaban en los bares y restaurantes, mire, bájame 2 litros de ese. Y Venezuela afianzó su economía fundamentada en la exportación de petróleo y descuidó todos los demás aspectos, y hoy en día, ante un bloqueo hecho por los Estados Unidos, hay personas venezolanas que literalmente se vieron buscando en los zafacones. Que la producción de petróleo que ha mantenido su auge ha sido tan grande que por un huevo a usted le llenan un tanque de gasolina, pero no aparece el huevo. Entonces, no podemos darnos el lujo de dejar de protegido a nuestros arroceros. ¿Por qué? Porque si entra el DR Casta, es muy probable que nosotros vayamos a encontrar la libra de arroz a unos niveles muy por debajo de lo que actualmente reinan en el mercado. ¿Y qué sucede? Que nosotros los dominicanos, cuando nos hablan de conseguir la cosa barata y de robustecer nuestro bolsillo y nuestra economía, el patriotismo se nos va a pique. Y esa es una de las situaciones que se da. Hoy se critica el hecho de que nosotros no estemos preparados. Pero lo malo del caso es que los principales críticos fueron aquellos que no hicieron nada para que pudiéramos estar bien
en el día de hoy. Y queremos satanizar el DR Casta. Ahora bien, si nosotros vamos a buscar a cualquiera de los países del área para evaluar su desarrollo, entre ellos debemos de mencionar a Chile. Y yo le pregunto lo siguiente, ¿cómo cuántos tratados de libre comercio tiene Chile? Alrededor de 35. Entonces, no es verdad que el hecho de que el DR Casta se ponga en hegemonía, la República Dominicana necesariamente va a caer de rodillas. Ahora, si no se hace nada para competir con los otros países, pues lógicamente sí. ¿Y qué pudiéramos decir nosotros en un país tropical donde en años anteriores la abundancia de los cítricos era bastante grande? ¿O es que nosotros vamos a los supermercados y lo vemos robustecido, todo lleno los anaqueles de China, toronja, limones extranjeros? Y cuando a nosotros nos toca la oportunidad de viajar a esos países, ¿qué encontramos de la República Dominicana? Muy pocas cosas, señores. Quizá algunos aguacaticos de la marca Hat, que dicho sea de paso, son de procedencia mexicana, que tienen una corteza dura y son un poquito más resistentes. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, aquí nosotros tenemos aguacate de mucha calidad, que pudiéramos competir con cualquier país del mundo de tú a tú. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Utilizando nuestra producción nacional, realizando almacenamiento con algunos preservantes y enlatarlo todo. Pero cuando aquí hay una producción grande de aguacate, lo que no sirve para echarle a los cerdos, se lo llevan los camiones de los residuos sólidos. Igual ocurre con el mango. Ustedes quieren una producción de mango mayor en cualquier país del mundo que la que se dé en la República Dominicana. No. Nosotros contamos con todo eso. Ahora, nosotros no tenemos la tecnología. Ni el empresariado dominicano ha tenido la visión de ver más allá de la nariz para colocar a la República Dominicana en un lugar competitivo ante cualquier país del mundo. Aquí nosotros nos ufanamos de la gran cantidad de cacao que produce el país, que lo exporta. Y déjenme decirle que con un 2% de la producción nacional, esas empresas productoras de cacao no compran el 98% restante, preparando buenos chocolates que los días de San Valentín o en cualquier época especial nos los venden a nosotros. Entonces, señores, tenemos que cambiar de esa cultura, de esa política bananera, a que nos insertemos a la par con otros países utilizando tecnología. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, dentro del PLD
se ha desatado una estampida de su militancia en los últimos días. Hay algunos que entienden que en la forma en que se está conduciendo la cúpula partidaria no es la más adecuada. Hay otros también que de una forma u otra no se sienten a gusto con el candidato que la organización escogió. Hay otros, en cambio, que no se sienten satisfechos de que el expresidente Danilo Medina, que no es el candidato del partido, juegue un papel tan hegemónico, exclusando la popularidad del candidato Abel Martínez. Hay otros que entienden que la institucionalidad a lo interno de esa organización se ha ido agrietando y que se hicieron alguna escogencia y se sigue teniendo privilegio con algunas personas que pertenecen a una denominada tendencia. Pero yo creo que no importa cuál sea la opinión que pueda vertir aún el miembro más mínimo de la institución, merece que esa cúpula partidaria le ponga oído y le preste atención. Porque es que lo que uno ha visto en los últimos días con toda esa renuncia en el PLD es importante. Ahora bien, hay un lema político que dice, o los estrategas políticos entienden, que si en la política alguien tiene un rival y ese rival está cometiendo errores, bueno, pero el que está en la acera del frente lo que debe de hacer es dejarlo tranquilo, que siga cometiendo errores y que se mate como Chacombele. Vamos a ver lo que dicen algunos dirigentes PLDistas de esos militantes que hacen renuncia. Adelante, señor director. En esa organización, Francisco Domínguez Brito y Héctor Olivo expresaron en ese sentido que la decisión de Canaán no afecta a los trabajos del partido y el proceso de fortalecimiento de cara a las elecciones del 2024. Y en esa dirección, con el compañero que valoramos nosotros en lo personal, su militancia y su entrega al partido y su condición de legislador, pues tomó una decisión de esa naturaleza. Unos se van y otros llegan. Realmente esa es la dinámica, no solo del PLD, sino de todos los partidos políticos. Este martes, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sostiene una reunión de carácter ordinario en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez con la participación de 41 de los 45 integrantes. Oigan, yo no veo eso como una postura inteligente, que una persona como Luis René Canaán se diga que dentro del partido no tiene ningún tipo de importancia. Yo pienso que sí. Cuando una persona llega a un cargo electivo, no importa a él que sea, es porque realmente tiene importancia, porque puede llevar muchos votantes. Pero si una persona que pueda alcanzar un cargo electo, no importa el que sea, no tuviera importancia, entonces no se gastara millones de inversión para lograr obtenerlo. Entonces, eso tiene importancia, sí, tiene importancia.
que una figura como Luis René Canaán se vaya del partido. Tiene importancia que se vaya un simple miembro de eso, de un comité afectivo. En los partidos todos son importantes. Todos. Y quienes así no piensan, cometen un error político, porque es con la sumatoria de todo ese grupo de personas que están disgustados que se ganan unas elecciones. Y yo le digo esto, señores, porque a lo interno del PRM, en la cúpula abajo, hay muchas personas, muchos compañeros que al momento de tocarle la puerta para la integración, muchos de ellos dicen, no, es que yo no me voy a integrar a trabajar porque todavía no nos han tomado en cuenta. Y si realmente no fuera por esa debacle que tienen los otros partidos, los que están en la oposición, uno tuviera ciertos niveles de preocupación. Y yo hago este comentario reconociendo que el mismo resulta inclusive hasta nocivo para el propio PRM, porque quiero que ese metamensaje que le estoy enviando lo vea la cúpula de arriba. Y piensen en esos compañeros de la base que quemaron la suela de sus zapatos luchando por su organización. Es verdad que el trabajo es una función social, que los estados, los gobernantes, están en la obligación de garantizarle a todos los ciudadanos, sin importar el credo político o religioso que puedan tener. Pero todo el que ha hecho política en la República Dominicana, que sabe que este es un país de personas pobres, cuando un gobierno llega, quiere tocar, aunque sea un pedacito del pastel, y cada vez que un dirigente importante de una organización política ve que después de tanto luchar para que su organización logre ganar unas elecciones y ve que todo ese esfuerzo que hizo ese líder comunitario, que hizo ese dirigente, no ha sido compensada porque no ha sido colocado en ningún sitio. Y muy por el contrario ve que personas que eran opuestos a ese partido ganador los nombran por encima de ese compañero, devengando un salario lujoso. No sabe qué es mejor, si integrarse a trabajar por la causa de su institución o mudarse de casa. Entonces, estamos en un buen momento para que se haga esa reflexión y se piense en los compañeros de la base. Vamos a cambiar de tema, porque el Colegio Médico Dominicano ha estado hablando de una desafiliación total de todas las ARS. Y yo decía en el día de ayer al amigo Zenén Cava que al margen de sus aspiraciones políticas, como todo el mundo sabe que él la tiene, que piense
que él representa uno de los segmentos más importantes de la población dominicana, que es la clase médica, aquella que después de Dios es la que está llamada a preservar la vida de los seres humanos, y que el trabajo que desempeña un médico debe estar además revestida por una vocación, por un telaje que sea hasta cierto punto compasivo. Un médico no puede estar revestido de indiferencia. Un médico tiene que tener sensibilidad humana, y no significa esto que deba renunciar a vivir de una manera digna, ni mucho menos. Vamos a escuchar lo que dice el Colegio Médico, señor director. De no llegarse a acuerdo, definitivamente eso muestra dos cosas. Primero, que la interlocución con validez desde el punto referencial más importante, que es el Palacio, definitivamente no funciona en el país. Y segundo, lamentablemente, esto va a que los prestadores abandonemos la seguridad social, porque no veo otro escenario. Mira, el Colegio Médico tiene también que analizar muchas de sus propuestas para que podamos llegar a entendimiento. Hay propuestas que nos tenemos que sentar en la mesa para hacer los estudios correspondientes. No puede ser de un plumazo como ellos quieren. Mañana los médicos volverán al Palacio Nacional para reunirse por tercera ocasión con la... Miren, esa es una realidad. Nosotros sabemos que a los médicos no se les paga la cantidad adecuada, pero tampoco se le puede pagar la cantidad que ellos piden. Si dependiera de mí, yo quisiera que se la paguen, porque lógicamente las reivindicaciones que piden los médicos para ellos y su clase lo va a llenar de mucho bienestar. Y yo no tengo por qué oponerme o criticar que un gremialista pida para lo suyo una vida digna. Pero yo creo que hay que buscar una balanza. Y ese equilibrio debe representarlo el Estado, que ante la lucha del Colegio Médico y las ARS, aunque quiera, no debe apartarse, debe ser el referee. Y debe de interceder, porque realmente quienes sufrimos los embates de esa crisis, de esa polémica, somos nosotros, los de la clase pobre. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque con la huelga que ha hecho Senen Cava o el Colegio Médico, lo que han hecho es enriquecer a las ARS. Imagínense la cantidad de dinero que tienen que erogar diariamente las ARS para que se le brinde el servicio a los usuarios. Pero si hay una huelga y esos servicios son rechazados, ¿qué sucede con ese dinero que los usuarios no utilizan? ¿Se le acumula para el año que viene? No, porque esa también es una de las distorsiones que tiene la ley. Si por ejemplo, mi ARS a mí me cubre 8,000 pesos por año, pero yo he tenido
una vida saludable y no he estado utilizando esos 8,000. Si yo tengo por ejemplo, 10 años sin hacer uso de esos 8,000 pesos, debieran de acumulármelo para cuando yo tenga una enfermedad que verdaderamente yo lo necesite, en día, bueno, pero usted tiene acumulado tanto de un servicio no gastado. Pero no es así. Ellos se quedan con ese pasivo y me siguen dando lo mismo, 8,000 pesos, sin tomar en consideración todo lo que yo le dejé. Y eso también es una distorsión. Por eso que yo apelo a que se busque la media en esta situación y que el Estado tampoco se quede a un lado, que si bien es cierto que no tiene un papel protagónico en este asunto, pero puede ser el punto del equilibrio que tiene la balanza para que en ninguno de los dos sectores haya una inclinación, sino que se busque en la medida de lo posible la proporción. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, hay alguna gente que ha querido infringir terror a los ahorrantes dominicanos, alegando que una quiebra del Silicon Valley pudiera afectar el sistema bancario de la República Dominicana. Y nosotros, a pesar de que no somos economistas, entendemos que no, porque se trata de un asunto que es una quiebra bancaria. No estamos hablando de que lo que ha ocurrido es un fraude que se quiere hacer, no, nada por el estilo. Lo que sucede es que las economías tienen ciertos manejos que deben de hacerse con mucho cuidado, como si uno estuviera haciendo el papel de trapecista, caminando sobre una cuerda o caminando sencillamente por donde hay mucho vidrio para no cortarse. De acuerdo a algunos expertos de la economía, lo que sucedió con el Silicon Valley se debió básicamente a que hacía grandes inversiones en esas empresas de inversiones tecnológicas y que llegó un momento en que hacía tantas inversiones que de repente no tenía la suficiente liquidez como para poder satisfacer la demanda de los acreedores que, motivado por una acción del propio banco de colocar algunos intereses a una tasa que estaba muy por debajo de los estándares normales, eso le despierta nerviosismo y dice, no, espérate, déjame yo retirar mis valores. Porque la verdad es que en la forma que se ha colocado esta tasa, yo no tengo la garantía de que mis ahorros vayan a estar garantizados. Lo que realmente le permite la solidez a las instituciones bancarias es la confianza. Y ese sistema de confianza lo que permite que los ahorrantes estén tranquilos en su casa,
porque así es el dinero. Usted agarra y tiene $1 millón en una caja en su casa, pero usted se siente nervioso y siempre un ladrón y me la lleva. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Que coge ese $1 millón y lo mete en la banca. Usted tiene varias modalidades. Usted puede decirle al banco, mira, yo te garantizo que este $1 millón yo no lo voy a mover de aquí durante X tiempo. Por ejemplo, entonces usted tiene ahí ese certificado de ahorro que está fijo, que mediante convenio usted le dijo al banco que no lo iba a mover, y eso está ahí. Entonces el banco dice, bueno, pero si yo a ti te pago por eso un 1% al año, yo puedo con ese mismo $1 millón que tú me garantizaste a mí, que lo va a tener por un año, hacerle un préstamo a luz a un 5% o a un 6% o a un 3%. ¿Y qué resulta? Que con los intereses que ella me paga a mí, un 3%, bueno, pues yo a ella le doy 1 y yo me gano 2, yo me estoy ganando el doble de los intereses de ese dinero ajeno. Y es por ese tipo de confianza que los bancos se convierten en sólidos. Ahora bien, si ocurriera cualquier situación anormal o sospecha de que ese banco pudiera quebrar, el que tiene el $1 millón le dice al dueño del banco, mira, yo te garanticé que lo quería por un año, pero de acuerdo al contrato que tú y yo estipulamos, tú ese dinero, yo notificándotelo en tal fecha, tú me lo devuelves a mí, aunque sea sin intereses. Pero cuando va todo el mundo a buscar esa cantidad de dinero y ya está movido, ya ese dinero está desintegrado en partículas porque se le ha prestado a mucha gente, entonces se produce ese cuello de botella. Ahora, ¿qué ha dicho el presidente de los Estados Unidos? Bueno, aquellos ahorrantes que tengan valores por unos $250,000 hacia abajo, nosotros garantizamos la devolución de ese dinero, lo que tenga hacia abajo. Pero lo que tienen más arriba, ¿se perdió el dinero? No, no se pierde el dinero, porque el sistema debe de garantizarle la entrega de esos fondos, pero no con la misma rapidez, no con la misma, pudiéramos decir, garantía que le está dando el de los 250,000. Sencillamente le dice, mira, yo te lo puedo entregar en tal y tal fecha con ciertas ganancias e irlo pagando poco a poco, que fue algo parecido a lo que ocurrió en Argentina, lo cual se denominó un corralito financiero. Aquí algunas personas han hecho la analogía y quieren comparar lo que sucedió una vez en el gobierno de Hipólito Mejía con que Hipólito le devolvió los fondos, no solo a aquellos ahorrantes, sino también a aquellos grandes inversionistas. Porque una cosa es que yo guarde o tenga mis ahorros de X cantidad y el Estado me garantice esos montos a mí,
Y otra cosa es que yo me convierta en un inversionista de ese banco y como consecuencia de la quiebra del banco, el Estado también tenga que pagarme ahí. A mí no. Ahí el Estado dice, no, los inversionistas yo no puedo garantizarles porque es un negocio al cual ellos se arriesgaron de ganar o perder. Entonces ya eso se le da otro tipo de manejo. Aunque no soy economista, de manera empírica, le estoy dando lo que básicamente yo entiendo por cuestiones muy elementales de economía y quiero pasar a otro tema y es con relación que los diputados dicen que el Código Penal será aprobado, señor director. Ayúdenos con las informaciones. Para lograr el consenso lo más pronto posible para la aprobación del Código Penal. Afirman estar convencidos de que el controversial proyecto será aprobado en la presente legislatura. Mira, eso es algo que debe ser aprobado. No es el código perfecto, pero es el que se necesita. Es mejor que el que tenemos. Y se ha logrado que los diferentes sectores pues hayamos puesto de acuerdo para aprobar en esta legislatura el Código Procesal Penal. La misma posición mantiene el diputado de la Fuerza del Pueblo, Mélido Mercedes Castillo. Vamos a esperar a ver qué sucederá en lo adelante. Yo tengo la esperanza, como la tiene el pueblo dominicano, de que el Código Penal finalmente se apruebe. Que se apruebe el Código Penal. Es un instrumento jurídico que necesita el pueblo dominicano. Estos legisladores resaltaron la necesidad de la aprobación del Código Procesal Penal para combatir de manera más efectiva los hechos delictivos en el país. Miren, cambiando de tema, dentro de la justicia están un segmento llamado alguaciles, que son las personas que hacen esas diligencias procesales, que están revestidas de fe pública, que llevan los actos de notificación. Ellos se quejan porque devengan un salario muy bajo. Vamos a escuchar lo que dicen los alguaciles. Social y atados por una ley que no le hace justicia a los riesgos que enfrentan, los alguaciles decidieron hacer público el despiadado desamparo en el que se encuentran al conversar con la periodista Adis Burgos. ¿Tiene el alguacil que vivir con esa incertidumbre, perteneciendo a uno de los poderes del Estado? Yo digo que no. El trabajo llega a ser degradante por las precarias condiciones en las que se ejerce, sin una remuneración justa, sin seguro de salud o de riesgos laborales, pese a que se exponen diariamente y muchos son agredidos en pleno ejercicio de sus funciones. La Unión Internacional de Oficiales de Justicia, de la cual nosotros somos miembros, declaró hace ya un par de años que esta es una de las profesiones más riesgosas del mundo. Los alguaciles ordinarios laboran sin salario y cobran por cada notificación a razón de 70 pesos por acto. La matemática no cuadra, así revelaron al programa de investigación. De que el Poder Judicial le ponga un salario digno, de que se sienta protegido y que paguen a tiempo, porque pagan muy tarde y a cada vez pagan, después de un año pagan. Entonces así no se avanza en este país, porque un alguacil es el oficial y es la cara de la justicia. Bueno, señores, mire, ustedes escucharon ahí la denuncia de los alguaciles. Yo estoy de acuerdo con que a ellos se les debe de aumentar el salario, pero también me gusta que las cosas sean como son. No es verdad que a un ministerial le pagan 70 pesos por un acto, no. Lo que son considerados como poco le cobran 1,000 pesos. Pero no vamos a exagerar tampoco la nota así. Reciben poco salario, hay que aumentarles, sobre todo aquellos que son de estrado, que son los que prestan servicio, pero decir que se le paga 70 pesos por un acto, eso no es verdad. Bueno, el tiempo ya concluyó, será mañana Dios mediante cuando estaremos
con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.